La adoración de los magos. Llegamos acá al corazón del relato. Se dice que al entrar en la casa, bueno, fíjense que el Evangelio de Mateo estaría descartando el tema de la cueva, porque dice que entraron en una casa. Al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron, otra vez este verbo prosquineo que aparece por tercera vez. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Entonces vamos al término griego del cual les vengo hablando, que es proskinesis. Proskinesis significa adorar y es adorar postrándose en tierra. Esto es lo que significa, ¿no? Con el gesto físico de postrarse en tierra. Y esto es algo que únicamente se hace o ante los dioses o en contextos de Medio Oriente ante reyes. Es decir, que queda bien claro que es una postración de adoración o bien ante un rey muy ilustre o bien ante Dios, que están reconociendo la divinidad de Cristo. Acá tenemos el tema de las ofrendas, es muy interesante. ¿De dónde viene esto de que ofrecen oro, incienso y mirra? Cuando nosotros vamos a otros textos de la Biblia, y esto va a ser fundamental para el tema de que los magos se los entienda como reyes, vamos a algunos textos de la Biblia, como por ejemplo el profeta Isaías, dice que en los tiempos del Mesías, en los tiempos en los cuales la salvación se va a hacer universal, te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá trayendo oro e incienso y pregonarán las alabanzas del Señor. Bueno, Madián es un pueblo del desierto. Lo mismo Sabá. El reino de Sabá queda al sur de Arabia. Y es interesante esto, ¿no? Trayendo oro e incienso y pregonando las alabanzas del Señor. Fíjense que tenemos estos elementos, la adoración y las ofrendas. Y la mirra y el incienso también aparecen en el Cantar de los Cantares. En el capítulo 3, el coro dice, ¿qué es eso que sube del desierto? Como una columna de humo, perfumada de mirra y de incienso y de todos los perfumes exóticos. Esto, inmediatamente después de este texto, se habla de que viene el cortejo del rey Salomón. Pero lo interesante es esto, que en estos textos tenemos presentes estas ofrendas. Se entiende que estas ofrendas son presentes que vienen de naciones extranjeras para rendir culto al Dios verdadero y para reconocer a Israel como el pueblo elegido que va a ser luz de las naciones. Y las ofrendas son, dijimos, oro, incienso y mirra. El oro, como todos ya saben, esto es universalmente conocido, que es un metal preciosísimo. En Oriente era el metal más precioso que había. Y el incienso y la mirra son perfumes que provienen de plantas aromáticas, de la resina de plantas aromáticas, que principalmente crecen en Arabia, en Somalia, en Etiopía, toda esta zona, ¿no? de Arabia y también del Cuerno de África. Y se usaban mucho tanto para el culto religioso, para la magia, como medicina. Eh, Digamos que tenían usos diversos, pero lo central acá es que tanto el incienso como la mirra eran valiosísimos. Estos tres elementos eran los elementos dentro del comercio exterior más valiosos, es decir, que dan ofrendas muy preciosas a este nuevo rey. El incienso era utilizado en el templo de Jerusalén y la mirra tenemos el dato de que se utilizaba para los sepelios. Sabemos que a Jesús, cuando ungen su cuerpo, cuando José de Arimatea y Nicodemo ungen su cuerpo antes de colocarlo en el sepelio, lo hacen con una loción de aloe y mirra, dice el Evangelio de Juan. Con todo esto, tenemos después que los padres de la iglesia hicieron una interpretación espiritual de que cada uno de estas ofrendas significan algo muy importante en la vida de Jesús. Por ejemplo, el oro representa la realeza, el incienso la divinidad, por esto de que, como les dije, se ofrecía en la oración. Hay un salmo que dice, suba mi oración ante ti como incienso en tu presencia. Y la mirra, con esta asociación a los ritos fúnebres, se estaría asociando a la humanidad de Cristo y a su pasión, a su muerte. Entonces tenemos esto, ¿no? La realeza,
la divinidad y la humanidad y la pasión de Cristo. Los magos, después de hacer esta adoración, este es un momento muy importante, ¿no? Es un momento que tiene que ver con la contemplación. Jesús resalta mucho esto, la importancia dentro de lo que es el cristianismo y dentro de lo que es ser discípulo de él, la importancia de la contemplación, de la vida contemplativa. Y este episodio, el de los magos, tanto como el de los pastores que se acercan al pesebre y ven a María junto con el Emanuel, esto en el Evangelio de Lucas, son, son episodios que nos enseñan mucho el tema de adorar a Dios en el silencio, de contemplarlo. Esto que nosotros en la iglesia lo hacemos en la adoración eucarística, por ejemplo, o lo hacemos cuando rezamos el rosario, ¿no? Que contemplamos los misterios de la vida de la Virgen. Es un episodio que muestra varias cosas. Por un lado, el tema de, como les dije antes, la providencia. Por el otro lado, la actitud contemplativa, que también la tiene María, que se dice que ella, todos estos misterios, todas estas cosas milagrosas que ocurrían, las conservaba y las meditaba en su corazón. Y hay algo importantísimo que es esto de que los paganos reconocieron a Dios. Ellos quedaron, esto los apócrifos lo profundizan mucho más, pero lo que nos da a entender el Evangelio de Mateo es que los paganos quedaron realmente maravillados con esto que vieron y reconocieron en Jesús a un rey, vieron que este nacimiento no era un nacimiento cualquiera, que Dios estaba presente. Y lo interesante es esto, cómo los extranjeros reconocieron al Cristo, al Hijo de Dios, y cómo tanto Herodes como Jerusalén lo rechazaron. Este guiño literario que nos hace Mateo nos está, de alguna manera, nos está enviando al futuro, nos está enviando a lo que ocurrirá en la pasión de Cristo, cuando toda Jerusalén, y más que Jerusalén, los dirigentes, pero también el pueblo, decidieron pedir la condena a muerte y la crucifixión de Jesús, lo rechazaron. Y después de que Jesús resucitó de entre los muertos, el Evangelio prendió muchísimo más en las naciones extranjeras que los mismos hijos de Israel. Es decir, que este contexto en el cual Mateo nos cuenta la adoración de los magos también tiene muchísimo que ver con lo que está viviendo la comunidad cristiana que escribió el Evangelio de Mateo. Es un contexto en el cual los extranjeros los están recibiendo y los judíos los están echando de las sinagogas. Esto es muy interesante para entender la adoración de los magos en Mateo. Los magos, al retirarse, ellos en sueños, no se nos da el dato de que sea un ángel, pero nosotros podemos presuponer que sí, porque el ángel también se le había aparecido a José. En sueños se les avisa que vuelvan por otro camino. Es decir, que burlan a Herodes, no le dan a Herodes el dato que estaba esperando, que él quería saber dónde estaba el Mesías para ir y matarlo, y se vuelven por otro camino. Pero este volverse por otro camino es muy interesante que un padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, nos dice que tiene que ver con la iluminación que reciben con una iluminación espiritual que reciben los Reyes Magos. Es decir, que ya no pueden volver al lugar de donde vinieron, sino que conocieron a Cristo y sí o sí están obligados a irse por otro lado.